Buenas tardes. Gracias por la persistencia y estar acá y la audiencia darme la oportunidad de presentarles la solución estructural de IMDEX, de datos estructurales de testigos orientados, que en general, como ustedes bien saben, en minería, la perforación minera acompaña el ciclo desde el comienzo hasta el final y muy poca proporción de estos pozos perforados entregan información estructural, ya que en general el proceso es bastante complicado y bastante vulnerable también, y se requiere de una serie de cuidados especiales. Entonces se hace una campaña especial para eso y la mayoría de los pozos no los aprovechamos para obtener esta información. Aprovechando el tema del Congreso, renovación, esto es justamente una solución renovada para los datos estructurales de testigos de minería. Esta solución por IMDEX es una empresa australiana que tiene dos marcas bastante reconocidas en el mercado, en la industria, que es AMC, que tiene que ver con los lodos de perforación y sistemas para optimizar la perforación de pozos, y Reflex, que tiene instrumental y tecnología para realizar la orientación de los testigos, para luego levantar la información estructural y administrar estos datos aquí hay un dato súper importante, con aseguramiento de la calidad de esta información y con cadena de custodia, cosa que probablemente va a ser novedoso en lo que les voy a presentar ahora. Dentro de esta solución estructural, en la parte inferior de la diapositiva acá, se menciona BOSS, que tiene que ver con la optimización del pozo, que con eso nosotros nos aseguramos de que el testigo se recupere bien para poder después observar y medir los datos estructurales del testigo en primera fuente, digamos, ahí directo de la fuente. Luego la medición de trayectoria con el Easy Gyro para ver cómo se desvió, cuál es la trayectoria real del sondaje, lo cual afecta obviamente las mediciones que se obtienen después de las mediciones estructurales del testigo. Y finalmente el IQ Logger, que les voy a mostrar acá en el aparatito, pero va a salir después también acá en la presentación, que es para registrar las estructuras directo del testigo. Luego estos datos todos confluyen a lo que le llamamos nosotros el hub, donde se calzan las distintas informaciones como la orientación, la trayectoria medida del sondaje y las orientaciones estructurales, para luego ser analizadas en un software específico, IOGAS. Esto es básicamente lo que les acabo de mencionar. Ahí está la secuencia completa, que todo comienza con la optimización del pozo para poder obtener un buen testigo, ¿no es cierto? AMC se ha especializado en lodos y en técnicas para que el pozo sea estable y que logre el objetivo que se desvíe lo menos posible. El último aporte es esta herramienta que se ve acá. Se llama BOSS, por su sigla en inglés, Borehole Optimization System, y consiste en una forma de dosificar una mezcla especial, un polímetro que sella permeabilidades tanto primarias como secundarias del pozo, generando respuesta y solución a los típicos problemas que tienen los pozos, que tienen que ver con la pérdida de fluido, que el ritmo de penetración no es lo que esperamos, de repente hay tiempos, ¿no es cierto?, del reaming y todas esas cosas. Todos estos problemas típicos de la perforación se resuelven aplicando esta tecnología del BOSS. Finalmente, ¿qué es lo que hace esto? Que aplica una película lubricante que estabiliza el pozo, controla el torque, sella las fracturas, etc. Y con eso nos aseguramos de que el testigo salga y nosotros podamos observar, salga de la mejor forma posible y podamos observar las estructuras que allí están. Para poder medir las estructuras y que esas orientaciones tengan solución única en el espacio, es necesario registrar la orientación que tenía el testigo en el macizo rocoso. Para eso, Reflex también tiene un instrumento que se llama el ACT, que lo que hace es registrar justamente la posición que tenía esa porción de roca, que luego se va a subir antes de desprenderse del macizo rocoso y rotar o perder su posición original. Entonces, con eso nosotros después podemos usar distintas técnicas, pero la sugerencia nuestra, digamos, el sistema, la solución Reflex, incluye el IQ Logger, que es un aparato, justamente este que tengo acá,
que funciona con un plano láser para registrar las estructuras que el geólogo ve directamente en el testigo. No registra todas las estructuras, solamente la que el geólogo identifica y le interesa. Si a él le interesan todas, obviamente las registra todas, generando con eso, directo del testigo, una base de datos con las orientaciones estructurales con respecto del plano de referencia en el testigo. Y esto obviamente que es una alternativa moderna electrónica que alimenta directamente una base de datos, a diferencia de la técnica anterior tradicional que era muy engorrosa y muy proclive a cometer errores, que uno pone el goniómetro al revés o que no sé quién, los cambios de turno, siempre se generan problemas, con lo cual se reduce la certidumbre de los datos, por lo tanto no hay cómo asegurar la calidad y 2 meses o 6 meses después de que los datos han sido generados, el geólogo que los está analizando se da cuenta de que hay algo que no tiene sentido. Entonces hay que rehacer, finalmente se ha perdido la confianza en el método, producto de estos errores que ahora quedan resueltos por la solución estructural IMDEX. Generamos con esto confianza en los datos y por sobre todo que se aumenta la velocidad de registro de datos y se disponen en tiempo, nosotros decimos tiempo casi real, pero en realidad si hay cobertura de internet basta que se apriete un botón y se sincronizan estos datos y se pueden visualizar globalmente en cualquier parte en tiempo real. Y con ello, obviamente, uno puede validar los datos en terreno. Quienes tienen experiencia en esto pueden saber de que cuando el testigo tiene problemas en la orientación, hay ciertos patrones que se grafican en los polos de las estructuras acá en la red estereográfica. Esos polos van generando cúmulos y se distribuyen de cierta forma que no tienen una explicación coherente geológica. Por lo tanto, el geólogo ahí en ese momento se da cuenta, pero ya están perforando 3 pozos más adelante y están midiendo la orientación de estructuras de los 3 pozos anteriores. Entonces, generalmente la reacción es muy tardía, es lenta y engorrosa. Hay que ir a revisar todo de nuevo, etc. Con este método nosotros visualizamos directamente, en la medida en que se están tomando los datos, la posición de los polos y con ello saber si es que tiene sentido geológico, con lo cual se validan estos datos. Una vez validados los datos, se suben acá a este sitio, en el cual nosotros, ¿qué es lo que hace el hub? Permite la corrección, permite integrar la información de distintos instrumentos que todos suben acá sin intervención de mano humana. Por lo tanto, la trayectoria medida del pozo, no quiero decir, no tiene integridad, no tiene posibilidad de ser modificada ni perdida en el camino. Aquí esta imagen muestra, si ustedes se fijan, ahí dice planned, esa es la trayectoria planeada y estos son las estructuras, los polos de las estructuras medidas con respecto de la trayectoria planeada. A continuación dice ahí Easy Gyro y es porque yo seleccioné acá la herramienta Easy Gyro, que es la que midió la trayectoria real del pozo y con ello corrigió la posición de los polos de las estructuras. Si se dan cuenta, este es un ejemplo y está bastante exagerado, lo hice yo en la oficina y le di una desviación brutal para poder resaltar aquí el efecto de la corrección de la trayectoria, que todos podemos creer que es poco, pero a veces no es tan poco, a veces es realmente incidente y puede modificar mucho una interpretación. Estos datos también desde la plataforma Hub salen con datos de posicionamiento de cada una de estas estructuras con X y Z y con la inclinación y el rumbo de la inclinación o la dirección de la inclinación de la estructura, preparados, listos para interactuar con cualquier otra base de datos posterior o software de interpretación 3D. En el caso nuestro, la solución recomienda que el análisis estadístico de todas estas estructuras sea hecho con el software también de IMDEX que se llama IOGAS. Probablemente algunos lo conocen acá, es líder en la industria en este momento como software especializado
para el análisis, partió siendo estadístico geoquímico, pero hoy en día ya es mucho más que eso, y lo que mencionaba adelante Michael con los Self-Organizing Maps o esa técnica de Principal Components, también aquí se pueden hacer directamente, también para las estructuras. Entonces, cuando uno tiene una nube de datos y no sabe cómo interpretarlo, aplica esas técnicas y se puede simplificar mucho la visualización y cómo comprender estos datos. Directamente ahí también, esto es lo que hace el módulo de geología estructural en el software IOGAS, y permite visualizar esas estructuras una vez que uno ya las analizó, también con otras variables como la geoquímica, etcétera, permitiendo el sueño del geólogo, del explorador, poder visualizar en conjunto esta información relevante. Finalmente, este software también interactúa con Leapfrog en tiempo real. Todo lo que nosotros hacemos en IOGAS se refleja con un live link que se llama directamente en el modelo de Leapfrog. Por lo tanto, lo hace muy dinámico y directo en la visualización de los resultados y en la incidencia en el modelo. Como una especie de resumen acá del tema, el aporte real de esta solución, en la parte superior de la diapositiva aquí se refleja o se grafica la forma tradicional en que se toman los datos de un instrumento en el terreno, luego se descargan a un computador en terreno, luego se envían por correo electrónico a un administrador de la base de datos, quien los mira y pueden pasar, no sé, semanas, varios días o semanas hasta que el usuario final, quien está interesado en los datos, reciba esta información. Y en el caso particular de las medidas estructurales, la toma de datos de la manera tradicional sin el IQ Logger, que es este aparatito, lo voy a mostrar de nuevo. Esto es nuevo, es de este año. Toma un tiempo muy largo. Entonces, en que este proceso, en que los datos le llegan al usuario final, al geólogo que está usando esta información, pueden pasar 2 meses, 3 meses, y ya, como le digo, ya no hay mucho que hacer con respecto a esos datos. O sea, ir a revisar nuevamente los testigos, generalmente ahí se desperfila y se desprestigia el método, y en general es comprensible que hasta ahora, que no existía la solución Index, digamos, la información estructural de testigos no se usa mucho, por eso. Pero ahora hay una solución. Ese es el mensaje principal acá, y el aporte de valor está en que los datos salen directo acá, no hay intervención, no hay manipulación de la información hasta que le llega al usuario final, quien decide qué hacer, si la valida, etc. A continuación les voy a presentar un video que resume todo esto y que está en inglés para aquellos que no han podido entender mi chileno. Video. Structural IQ, the accurate collection and analysis of multiple data types to determine the structural makeup of an ore body. As you may know, in diamond drilling, the measurements needed in order to plot an accurate 3D model of the ore body are the bottom of hole line, survey trace and structural orientations relative to the drill core. And this is a painstaking process. First, downhole tools are used to survey the hole position. Second, the core is oriented. And finally, core samples are analysed to collect depth and structural measurements. And this is before the hard work begins. These 3 sources of data are then merged using a painstaking manual process to then upload the data into yet another database or 3D modelling package. With that in mind, you have to wait days, even weeks, for results from the field before even starting interpretation, and then finally making a decision. And after all that work, imagine if something does not seem right with the data you collected. Which raises the question, how confident are you that the data you have is accurate and reliable? Moreover, can you make a decision on data you cannot trust? Finding an error means backtracking, which will cost you time and money. Fortunately, there is a solution by IMDEX, the award-winning company at the forefront of technology in the geosciences. The IMDEX Structural IQ solution delivers accurate and reliable data so you can make decisions with confidence. First, AMC mud systems are used to guarantee maximum core recovery during drilling. Also, whilst drilling, a range of reflex magnetic or non-magnetic instruments are used to conduct surveys. Second,
Further reflex instruments are used for core removal and orientation. Third, structural measurements are taken with the revolutionary Reflex IQ Logger, which means the slow and tedious methods of the past are gone for the fast and reliable technology of the future. Measurements are taken quickly and easily with a laser handheld device, and data is collected digitally, removing manual data entry from the process. The StereoNet plotting functionality in the Reflex IQ Logger software allows real-time viewing of these measurements to review the quality of data and allow on-the-fly interpretation for better decision-making. Fourth, now comes the cornerstone. All previously collected data types are instantly uploaded into the central cloud, IMDEX Hub IQ, providing you an interface to interpret quality data systematically and efficiently. With real-time data and a secure chain of custody, IMDEX Hub IQ seamlessly merges data from the individual tools to provide XYZ, dip and dip direction data, all corrected for the true survey path. Finally, make your decisions based on quality and reliable data which is seamlessly transferred to Reflex IOGAS or third-party 3D modelling software to create an accurate depiction of the ore body. The IMDEX Structural IQ solution delivers accurate and reliable data so you can make decisions with confidence. Ese es el mensaje final acá, reforzar que los datos sean confiables, que sean auditables, que uno pueda detectar si es que hay problemas y ver si se pueden corregir o no y con qué grado de confianza, que se optimice el proceso de colección de datos en el tiempo, que sea rápido y que la disposición de esta información le llegue al usuario que toma las decisiones lo antes posible. Ese es el mensaje, obviamente entre medio con cadena de custodia, que la información tenga integridad hasta el usuario final. Eso es un dato más. Otra diferenciación de IMDEX es que tenemos presencia global y soporte local. Esta es la distribución de las oficinas que tenemos y estamos acá en Santiago de Chile también. Muchas gracias.